Jesús dijo que hay algunas cosas que no se solucionan sino con oración y ayuno. Entonces ya esa es un arma poderosa, una llave poderosa, el ayuno. Pero ¿cuáles serán las otras dos? Veamos este versículo. Dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido. No sé quién de ustedes ha sido atacado, robado, atracado, que le han quitado las cosas. Uno solo dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Es decir, que dos son mejor que uno. Y dice, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Una cuerda triple. Entonces vamos a hablar de esa cuerda triple que está compuesta de tres cosas que son como tres llaves. Una es obviamente la generosidad, el dar. La otra es la oración. Y la tercera, de la cual vamos a enfatizar hoy, es el ayuno. Vamos a ver por qué es tan importante eso. Inclusive, el ayuno puede sanar de enfermedades. Eso es bien importante. Cordón de tres dobleces, dice en algunas versiones, no se rompe pronto, no se rompe fácilmente. Es muy difícil, tres. Por eso para los solteros es bueno casarse. Pero es mejor, muchísimo mejor que los dos tengan un tercero. No un amante, sino el Señor. El punto de equilibrio. Porque mejor son tres que dos. Cuando Jesús está en medio de la relación, ese cordón no se revienta fácilmente. Entonces vamos a hablar hoy de tres llaves poderosas para abrir puertas y obtener entrada a la bendición. Vamos con la primera. Es poderosa esta llave. La llave que se llama el poder del dar. Esa es una llave, el poder del dar. ¿Quién de ustedes en alguna ocasión le ha dado algo a alguien? Le ha dado una ofrenda, o ropa, o un regalo, o ha llevado a la persona a una tienda y le dice, escoja el traje que quiera, escoja los zapatos que quiera, que se los voy a regalar. A veces las personas dicen, a mí nadie me regala nada. Sí, hay personas que nadie les regala nada. Pero Jesús enseñó que es más bienaventurado que dar que recibir. Increíble eso, ¿no? A mí me gusta recibir, pero dice que es más bienaventurado. Bienaventurado quiere decir 7 veces feliz. O mejor dicho, una persona es plenamente feliz cuando da. Bienaventurado, feliz el que da. Dice Mateo 6, 1 al 4, tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa. Cuando usted da para que alguien lo alabe, ya cuando lo alaban, ya perdió la recompensa. Pero cuando usted, dice acá, dice, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas. ¿Cómo hacían los hipócritas? Sacaban una trompeta, ta, 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 y todo el mundo pendiente. Vamos a dar una ofrenda hoy a esta familia. ¿Y quién la va a dar? Fulano de tal. No hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención
a sus actos de caridad, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces hay que pensar y sopesar la recompensa que me deba una persona o que sea Dios directamente que me recompense. ¿Y cómo es la recompensa de Dios? Es exponencialmente incalculable. Le da a uno mucho. Bueno, Dios anhela que tengamos el corazón correcto para dar. Eso es lo que enseña aquí la palabra. Sembrar. ¿Qué es sembrar? Dice la palabra: echa tu pan sobre las aguas que más adelante lo recogerás. Dice que siembre uno abundantemente y abundantemente cosechará. Ofrendar, ya sea a alguien o ya sea en nuestra congregación. Obviamente uno da en su congregación lo que uno sabe que corresponde darle a la iglesia. Pero también de lo que me queda a mí, yo puedo ser generoso y darle a alguien que esté pasando una necesidad. Entonces hay un poder sobrenatural cuando sembramos y cuando lo hacemos con la actitud correcta. No lo hago para que me vean, no lo hago para que me echen flores, no lo hago para que me den gracias, lo hago para el Señor. Dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7, el apóstol Pablo dice: cada uno debe decidir dónde en su corazón cuánto dar. Cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión. No, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Me place hacerlo, me gusta hacerlo, soy generoso. Entonces Dios quiere que nuestro corazón no esté en el dinero, sino que esté con el dinero. ¿Sí? Es decir, si mi corazón está en el dinero, allí ya tengo mi corazón. No, estoy con Él, pero mi corazón está con el Señor. Y Él no me maneja a mí, sino que yo lo manejo a Él. Entonces, a nuestra vida, obviamente, no le gusta dar. En quien estamos confiando, debemos de poner nuestro corazón allí. Mi confianza está en el Señor. Y hay que orarle al Señor por nuestras necesidades. Sí, es cierto que hay que hacer un presupuesto, claro que sí. En la economía cristiana tenemos que hacer presupuestos. Pero aún así, cuando usted hace el presupuesto y ora por ese presupuesto, entonces el Señor hace que ese presupuesto se multiplique y se acrecente. Eso es una bendición. ¿Cuántos de ustedes son generosos? Levanten la mano. Bien. ¿Quién es duro? Tacaño para dar. Eso es duro. ¿Conocen personas así, duras? Da más una cauchera de alambre que ellos. Duros. Mi esposa tiene una frase para ese tipo de personas. No me acuerdo ahorita. Bien, esa es la primera llave. Dad y se os dará. Darle a Dios lo que le corresponde, darle a personas, y lo hacemos para el Señor. Y Él nos sorprende. Cuando hay gente generosa, uno los pone a hablar y a contar cosas
Y son unos testimonios impresionantes. Vamos a hablar de la segunda llave. La llave del poder del orar. Dice así en Mateo 6, versos 5 y 6. Dice que cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar. ¿Dónde? En público, en las esquinas, en las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Ya me vieron, ya esa es la recompensa. Y con que lo vean a uno y que le hagan una cara así bonita, eso no es suficiente para suplir nuestras necesidades. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, califícate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Yo recuerdo hace muchos años, tuve la visita sorpresiva del gobernador del Valle. Yo me sorprendí cuando llegó a mi casa. Unas camionetas, guardaespaldas. Pero al momento que llegó él a mi casa, llegó un poco no de gente. Alguien me dijo, esos son lagartos, y yo no sabía qué era eso. Lagartos. Y todos estaban afuera esperando al gobernador. Y él entró a mi casa. Y se sorprendió de ver, dijo, yo nunca me imaginé una casa tan bonita en esta ciudad. Yo nunca creí que ustedes pudieran tener cosas bonitas. Entonces yo le compartí el evangelio. Le hablé de Cristo. Y le pregunté por qué venía a visitarme. Y dijo, no, sencillamente me han hablado de usted y quise venir a saludarlo. ¿Y qué necesita? Y yo decía, aquí me está ofreciendo cosas y afuera todos esos están esperando que les den cosas. Pero no. Le dije, no, realmente no necesitamos nada, nada. Sencillamente necesitamos que usted venga y escuche la palabra de Dios aquí, a un culto. Pero pudimos hablar, compartir la palabra, pero yo estaba con la puerta cerrada, en privado con el gobernador, cara a cara con él hablando. Y le pude compartir la palabra del Señor, en privado. Y luego cuando él salió de mi casa y lo abordaron todos los lagartos, pues imagínense, eso se volvió pero todos se preguntaban, ¿y este man quién es? ¿Y por qué el gobernador vino donde él y no vino donde el alcalde? Sencillamente, el Señor lo llevó a mi casa para que yo le compartiera la palabra del Señor. Pero, ¿cómo se sentiría usted con una persona de ese talante, ya sea en lo político, en lo religioso, en lo educativo, que usted lo tenga en privado en su casa y pueda hablar con él? Ahora, tener en privado a nuestro Padre Celestial. Pero yo me daba cuenta cómo se acercaba esa gente para pedirle cosas. Eran unos ojitos, eran unas caras, la gente se arrastraba por el piso ante el gobernador. Y qué pena, era como mendigar, pedir de esa manera. Pues cuando uno está con el Padre Celestial a solas, usted puede llorar, abrir su corazón, decirle su necesidad como sea, o decirle gracias. Mejor dicho, es una comunicación en privado con él.
¿A cuánto les gusta estar en privado con el Señor? Allá a solas, puerta cerrada. No me moleste. Yo recuerdo en una ocasión que en el puerto de Buenaventura estábamos rellenando un terreno que el Señor nos dio inmenso y queríamos ampliar la iglesia, pero eso era un hueco y tocaba rellenarlo. Entonces una persona me dijo: pastor, tranquilo, contrate a la persona que tiene las volquetas, las máquinas y todo, y rellene el espacio que usted quiere, que yo me encargo de cancelar ese relleno. Y yo hice el contrato y todo, y el hermano desapareció. Me dejó envainado. Lógico, quedó esa plataforma bien bonita, porque las máquinas hicieron todo ese trabajo. Quedó una superficie bien bonita para meter allí unas 3,000 sillas. Pero el costo fue muy elevado y yo realmente no tenía cómo. Y el dueño de esas volquetas y de esas máquinas era un hombre, era un comerciante, pero era un hombre peligroso. Era muy peligroso. O sea, incumplirle era pagar con la vida. Entonces, yo le dije a mi esposa: yo me voy a encerrar en ayuno y en oración, no me molesten, solamente agüita, y yo voy a estar allí orando. Y me encerré con el Señor. Y no voy a abrir esa puerta hasta que el Señor no me responda. Pasaron 3 días, y a los 3 días alguien tocó a mi puerta, y yo dije que no me molestara. Que me dijeron: no, es que ya Dios le respondió, abra la puerta. ¿Cómo así? Y abrí la puerta. Y entró un hombre a hablar conmigo y me dijo: pastor, es que el Señor me puso un sentir en mi corazón que usted estaba en una situación difícil. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Pues hermano, pasó esto y esto y esto. Y yo me metí aquí en oración con el Señor para que Él haga un milagro, porque realmente yo no tengo cómo hacerlo. Él me dijo: no se preocupe, yo cancelo la deuda y sencillamente ustedes semanalmente, como vayan ingresando las ofrendas a la iglesia, me van pagando la deuda. Y yo le di gracias al Señor porque Él escuchó mi oración. Yo no le pedí a nadie, pero Dios contestó y fui y le pagué al Señor. ¿Sabe cuánto demoramos en cancelarle al hermano la deuda? Todo como entraba, con moneditas y todo a la iglesia, le entregábamos al Señor, al hermano que nos había prestado el dinero. Lai lo conoció. Año y medio, entregándole todo para que él recuperara su dinero. Así que para el sustento de los que trabajamos en la iglesia y los demás gastos de la iglesia, empezamos a confiar en el Señor, pero teníamos que pagarle a Él. Y duramos año y medio cancelándole toda esa deuda. Pero el Señor contestó. Yo les conté a ustedes que cuando yo recién salí como pastor rural, cuando yo decidí servir al Señor, muy jovencito, la iglesia me mandó a un sitio muy lejano. Y de donde lo dejaba el bus hasta donde uno llegaba a pie, lo dejaba el bus aquí, y de ahí al sitio donde yo tenía que llegar eran 9-10 horas a pie, por las montañas, a un pueblito. Y allí en el monte, compartiendo con fincas, con gente, ganando almas y predique la palabra. Pues, usted sabe lo que es uno meterse al monte, ¿no? Al sol y al agua, caminar, el sudor, pues la ropa se acaba.
Los zapatos no aguantan, no toca meterse con botas y todo. Así que a los pocos días ya estaba sin ropa. Y yo cometí un error. Fue escribirle a mi pastor y pedirle a mi pastor que me ayudara. Entonces el pastor, cuando recibió mi carta, le dije: pastor, vea, estoy sin ropa, sin zapatos, sin nada. Esto es un clima aquí tropical, duro, y no tengo a qué me puede ayudar. Entonces, claro, él en Bogotá habla con los hermanos de la iglesia. Pues en Bogotá la gente usa mucho ropa de paño ¿sí? Entonces lo que me llegaron fueron unos pantalones grandísimos, anchísimos, que me tocaba amarrarlos con una cabulla para que pudiera ponérmelos, pero era pura lana. Y eso picaba en ese monte. Unos zapatos grandotes, unas camisas que picaban. Dije: no. A partir de ahí y hasta el día de hoy, dije: Señor, te voy a pedir a ti. Tú sabes la ropa que me gusta, tú sabes las cosas que me gustan, pero nunca le vuelvo a pedir a nadie nada. Cuando yo necesite algo, como pastor, voy a orar a ti, en secreto. Y tú, contesta la oración. Es una llave poderosa. Esa ropa que me llegó, pues, me tocó regalarla porque yo, ¿qué me iba a poner eso? Eso picaba. Pero eso es pedirle a una persona. Pero cuando uno le pide al Señor, ora a tu Padre que está en secreto, y entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Te recompensará. Una de las áreas como creyentes que debemos practicar, esa llave, cultivar, volverla un hábito, es la oración. Ahora pregunto, ¿es fácil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fácil? ¿Nos gusta orar? ¿Nos gusta sacar tiempo para orar? Casi no. Sacamos más tiempo para quejarnos, para murmurar, para criticar, para pelear. Pero a nuestra carne no le gusta orar. No le gusta. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos: velen una hora? ¿Cómo los encontró? Porque no nos encanta. A nuestra carne no le gusta buscar a Dios. No le gusta. Quiere hacer otra cosa. Mateo 26:41 dice: velen. Velen es como vigilia, ¿no? Estén velando y orando. Las iglesias hacen vigilias. Pasan toda la noche orando, por grupos, por secciones. Otros lo hacen hasta la medianoche. A veces, hoy en día casi no se puede hacer eso por la bulla, porque los vecinos se molestan. Pero dice la palabra del Señor: velen y oren para que no cedan ante la tentación. Que la tentación está allí. Porque el espíritu, ¿cómo está? ¿Cómo dice? Siempre el espíritu está dispuesto. Siempre. Pero el cuerpo es débil. El cuerpo dice: ay no, mañana. Ay no, mañana. Para Jesús era muy importante la oración. Fíjese lo que nos enseña Jesús. Dice en Marcos capítulo 1, verso 35, a la mañana siguiente, antes de que amaneciera, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo les he comentado varias veces, ustedes saben que cuando uno se vuelve viejito repite las mismas historias, porque uno cree que no las ha contado, pero yo recién comenzando mi vida cristiana, yo tuve un amigo de oración. Es muy importante tener amigos de oración, porque hay amigos para el chisme, ¿no? Pero amigos de oración tuve uno. Y
Yo vivía en las afueras de la capital, cerca de las montañas, y me encantaba ir a una montaña a orar. Y nos íbamos todos los fines de semana, era fijo, y nos íbamos como a las 3 de la mañana para llegar a la cima de la montaña a las 5, porque durábamos 2 horas subiendo. Para llegar allá a las 5 y que amaneciera allá. Entonces eso estaba cubierto de una nube allá. Y allá estando en ese periodo de oración, el Señor me llamó varias veces por mi nombre. Y yo supe que el Señor me llamó para el ministerio. Hoy estaba escuchando una emisora y la entrevista que hacía el periodista era: ¿cuál es el trabajo ideal que le gustaría? Ustedes, cada uno tiene un trabajo. Mi trabajo fue ser pastor. Y claro que mi hija, cuando le preguntaban que en qué trabajaba, su papá decía que no, que él no trabajaba, ¿no? Más mi hijo mayor, él decía: no, mi papá no trabaja, mi papá es pastor. Y mi mamá es la que cuenta las ofrendas. Entonces, ese fue mi trabajo. Entonces yo decía hoy, bueno, si me preguntaran a mí cuál sería mi trabajo ideal, ¿sí? Mi trabajo ideal. A veces he pensado, ¿no? Qué chévere uno poder estudiar, por ejemplo, medicina, viendo tanta gente con tantas enfermedades, tanto sufrimiento, tanto dolor, y bueno, ser médico o abogado también me gusta eso. Pero no, escogí mi trabajo, y me he sentido bien haciéndolo. Pero el Señor me llamó a eso. Yo jamás me imaginé que iba a estar metido en este cuento toda la vida, pero el Señor ha sido muy bueno. Para Jesús era muy importante, y yo aprendí esto de Jesús: ir a la madrugada. Casi siempre a las 4 de la mañana estoy a solas, porque ya después se levanta la esposa, preguntar cosas, organizar la agenda del día, y ya no hay tiempo para cosas. Entonces dice la palabra del Señor que cuando uno es soltero, ¿qué dice la palabra? Uno está preocupado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. Pero cuando uno es casado, tiene que agradar a su esposa. Tiene que agradarla. Entonces ella ya tiene su agenda y su plan, y ¿cómo así? Sí, toca hacer esto, y toca hacer esto, y toca hacer aquello. Entonces, a mí me gusta a las 4 de la mañana porque estoy solo y los demás están durmiendo. Y estoy a solas allí con el Señor. Y le hablo y le digo: Jesús. Lucas 11:1 dice que una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Es decir, era como uno de los discípulos de Juan. Usted sabe que llegó un momento en que los discípulos de Juan dejaron a Juan y se fueron detrás de Jesús, porque ellos entendieron que ya la unción no la tenía Juan, sino la tenía Jesús. Pero ellos veían que Jesús oraba. Yo he tenido la oportunidad de estar con hombres de mucha oración, pero de mucha oración. Y es tremendo esa disciplina de orar y de orar y de orar con una pasión, con una entrega, y en su vida pública tienen unos resultados impresionantes. Dios los bendice. Entonces, si uno ora, es una bendición. Entonces, a esta carne no le gusta orar. Fíjese que nosotros podemos pasar 2 horas mirando un partido de fútbol, pero vaya, pase 2 horas orando, como que no hay que decir. ¿Cuánto demora una película?
Esas series que allá mi caballero ve. $60 imagínense. ¿Cuánto pasamos conectados a las redes sociales? Ahorita llega usted a la casa, se conecta. Y a veces decimos que es que no tenemos ni tiempo para orar, ni tiempo para orar. La pregunta es, ¿queremos crecer espiritualmente? ¿Queremos más de Dios? Tenemos que orar. Y mire una historia que Jesús contó, Lucas 18, 1 al 8. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Tenemos luchas. Mañana vamos a orar y vamos a orar aquí en serio, pues. Para los que vengan vamos a estar orando por peticiones personales, vamos a orar por cuestiones estratégicas. Y nunca darse por vencido. ¿Quién se ha dado por vencido alguna vez en la vida? Ya no más. No, ya no insisto más. No, ore. Pero es que vuelva a orar. Vaya, ore. Siga orando. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Día y noche. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Entonces, si queremos que nuestra fe crezca, tenemos que orar. Hay muchas veces que la oración no basta. Y oramos y no basta. Soy generoso, pero no se dan las cosas. Oro y nada. Entonces vamos a usar la tercera llave, que es la que vamos a usar mañana. Mateo 6:16. Vamos a hablar del poder del ayuno. Esa es otra llave. Cuando ayunes, no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire en sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Fíjense que las tres cosas que hemos mencionado hoy: privado, con tu Padre, a solas, recompensa de Él. ¿Cuáles son? Dar, orar y ayunar. Cuando yo me encerré a ayunar y a orar para solucionar ese problema, pero yo he oído hombres de Dios que han tenido que encerrarse a orar y a ayunar por muchos días por un hijo o una hija con cáncer que se está muriendo, y con oración han logrado la victoria. Hay cosas que se logran y es con oración y ayuno.
Entonces, menciono esto porque mañana vamos a estar aquí en ayuno. Hay un poder sobrenatural en el ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno hay rompimiento. Jesús dijo que hay ciertos demonios que no salen sino con oración y ayuno. Cuando uno ora, también hay rompimiento, pero a veces no funciona la cosa así. Tiene uno que ayunar, porque el ayuno hay rompimiento. En el ayuno hay entrega. En el ayuno hay rendición. Y al enemigo no le gusta que ores, pero mucho menos que ayunes. Menos. Pobrecita, le dice Diana. No te lastimes. Come. El enemigo sabe que si usted tiene el hábito y el corazón correcto para hacerlo, usted se convierte en un peligro para el reino de Satanás. Entonces, si usted tiene un gran proyecto, un ministerio, un servicio, algo, hay que ayunar. Ahora, ¿qué pasa con el ayuno? Hay algo extraño allí. Cuando uno tiene la barriga vacía, entonces uno se vuelve más sensible a escuchar la voz y a obedecer. Pero cuando usted mete esos perniles de cerdo, con esa barrigota así llena y caminando balanceado, eso ahí no entra nada. Usted quiere estirarse a dormir. Eso no entra nada. El ayuno provoca rompimiento, pero también provoca la liberación de ataduras que uno tiene. A veces uno se va atando de cosas. Entonces, el ayuno también uno puede hacerlo de celular, de redes sociales, de televisión, de café, de Coca-Cola, de no sé, hamburguesas. Hay cosas que lo están ahí, ¿no? Entonces, usted se va a dar cuenta en su vida diaria que necesita más de Dios cuando reniega usted, por ejemplo, con facilidad. Me estoy volviendo muy cantaletosa, estoy renegando mucho. O sea, ya usted reniega con una facilidad. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, están estresados? Pastor, yo me siento tan estresado. Ahí es donde hay que ayunar. Eso lo desestresa. Cuando usted, por ejemplo, está cansado, es que yo ya estoy cansado con este hijo, estoy cansado con esta mujer, estoy cansado con este hombre, estoy cansado con la vida, ahí es donde hay que ayunar. 1, 2, 3 días, 5 días, lo que el Señor le muestre. Si ayuna más de 3 días, tiene que hacerlo con agua, tomando agua. Hay gente que no toma agua, tiene que tomar agua. Bueno, si va a ayunar un día, pues no, pero entre más agua tome, mejor. Entonces, hay personas que se sienten molestos, ya hasta con la sombra, ¿sí? Va caminando y la sombra se le voltea y lo mira y le dice y le hace cosas, señales con las manos. Y usted dice, uy, pero yo no estoy haciendo eso, pero ya, está molesto. Y no es la edad, no es la vejez, no, es que hay ataduras. Hay que ayunar. Cuando usted, por ejemplo, todo lo irrita, se afana rápidamente, como que está cediendo rápidamente a debilidades. Entonces, ahí es donde hay que ayunar. Enciérrese a orar y a ayunar. Cuando, por ejemplo, a usted le es muy difícil obedecer a Dios, se propone, pero no. Cuando usted no siente esa pasión por las cosas de Dios, le gustan más las cosas del mundo, ayune. Ayune, pero ore, pero ofrézcalo con un propósito. Listo. Y de ñapa, entonces, ¿cuáles son las 3 llaves? Dar, orar y ayunar. ¿Cuántos van a venir mañana al ayuno? ¿Están listos? Traigan agüita. Vamos a estar orando aquí a nivel estratégico, bien chévere.
y vamos a hacer rompimientos, romper ataduras y vamos a pasar un rato sabroso con el Señor. Por eso hablé de esto. Pero de ñapa, y ya para terminar, aparte de esas 3 llaves, algo para usar esas 3 llaves, yo necesito usar la mano. ¿Y cuál es la mano para usar esas 3 llaves? Tener la actitud y el corazón correcto. Lucas 18 dice así: cuando Jesús contó la siguiente historia, algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás, 2 hombres fueron al templo a orar, 2. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, un publicano. El fariseo de pie, apartado de los demás, no me junto con esta chusma, allá en una esquina, como está Oscar allá atrás. Apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Señor, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que está allá. Además, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿Era un fariseo que usaba 2 llaves? Sí, no, el otro, el publicano. ¿El fariseo usaba 2 llaves? Sí. ¿Cuáles usaba él? La oración, y era generoso, ¿no? Daba el diezmo. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Entonces, cuando leímos al principio estas 3 llaves, habla Mateo del dinero, habla de los afanes, habla de la comida, habla de la bebida, habla de los tesoros en la tierra y habla del dinero como amo. Cuando usted ayuna, ora con el corazón correcto, Dios te da paz, te hace libre del afán, libre del dinero, libre de las preocupaciones, y eso es rompimiento. Para eso vamos a venir a ayunar mañana. Levante la mano el que hace mucho tiempo no ayuna. Bueno, en los tiempos bíblicos le decía a los recién casados, ¿qué les decía Raquelita? Salga de su tálamo la novia. Salga de su tálamo el novio. Como quien dice, no, corten esa luna de miel y ayunen. Busquen a Dios, porque hay momentos duros. No ayunemos cuando las cosas se ponen difíciles. Ayunemos y oremos cuando las cosas están buenas, para que se pongan mejores. Y si están mejores, para que se pongan excelentes. Y si están excelentes, para que se pongan perfectas. Hay que ayunar. Vamos a orar.